Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de Psicología de las situaciones vitales. Este vídeo va a tratar de Eduardo Nicoll, del autor de Psicología de las situaciones vitales, que es su tesis doctoral y que se publicó en 1941. Se puede decir que, desde su perspectiva, es un método de investigación psicológica lo que él propone en este libro. También, además, insiste en la necesidad de un sistema de organización de la vida humana en situaciones. Desde su planteamiento también se puede decir que la psicología natural se mostraba, a su juicio, insuficiente para proporcionar una comprensión auténtica de la vida humana en su concreción cualitativa y cuantitativa, se podría decir también. En relación con la antropología filosófica, si analizamos lo que sucedió en el primer tercio del siglo XX, pues se buscaba en general con las obras que se publicaban en este sentido la comprensión, pero no se llevaba a articular de una manera integral o sistemática desde el planteamiento que defiende o que afirma el propio Eduardo Nicoll. En cuanto a las ideas expuestas por Nicoll en este libro, anteceden en varios años al auge del existencialismo, porque no hay que olvidar que el existencialismo sobre todo tuvo su mayor expansión a partir de 1944, 45, los años 50, etc. También trata en el libro muchísimas cuestiones, por ejemplo, la relación intersubjetiva y la expresión, la psicología de las situaciones, etc. En cuanto a Eduardo Nicoll, pues hay que decir, dando un breve apunte biográfico y de su trayectoria intelectual, que es un filósofo mexicano, pero de origen español, ya que él nació en Barcelona en el año 1907 y enseñó algunos años en la Universidad de Barcelona. Después se marchó a México, se marchó al exilio en el año 1938 y pues pasó unos 50 años aproximadamente hasta su muerte a los 82 años en México, enseñando, investigando, escribiendo, siendo un gran filósofo. Murió en el año 1990. Nicoll se puede decir que entra en la filosofía por el lado psicológico. Trata numerosísimos temas como el ser, la historicidad, el ser y el lenguaje. También señala que sin logos ser y materia serían idénticos. También hay un intento claro de renovar lo que es la metafísica de su tiempo. Para él, además, el lenguaje es el lugar común de las diferencias o de la diferencia. En cuanto al pensamiento filosófico, intentó en sus obras dar lugar a una especie de revolución filosófica que consiste básicamente en reconocer el ser como fenómeno, como lo que está a la vista. En varias obras pues desarrolla la metafísica de la expresión y la razón simbólica, que son los títulos de sus obras principales. Para Eduardo Nicoll, el hombre oscila entre lo dado y la realidad. Y en cuanto a su orientación filosófica, podemos decir que es una orientación que podemos considerar como historicista y existencialista simultáneamente. A partir de ahora comentaré pues algunas frases, unas pocas nada más de este libro, para comentar pues algunos aspectos de las mismas en relación con pues el libro que estoy comentando, que es Psicología de la situación vital. La primera frase que quiero comentar está en la página 75 del libro y dice así, escribe Nicoll: cuando estoy conversando con otra persona, el ahora, que para mí constituye lo que estoy diciendo, coincide con el ahora que para el otro constituye lo que está escuchando o viceversa, aunque la situación del que oye es distinta de la del que habla. Efectivamente, él analiza muy finamente no solamente estas cuestiones, sino también, por ejemplo, la psicología que desarrolló sobre el tema de la conciencia el propio Bergson, que era un pensador vitalista, espiritualista. También analiza lo que es el vital a lo largo del libro y otras muchísimas cuestiones. Y, en efecto, también analiza el tiempo, la acción, etc. En definitiva, él analiza las situaciones y la conversación es una situación también, pero que hay distintos modos de darse esa situación. El que escucha efectivamente está atento a lo que se dice, pero no está en la misma situación mental, psicológica que el que está hablando, aunque sean situaciones en parte coincidentes en algunos aspectos, pero que no son las mismas. En ese aspecto, por ejemplo, a lo largo del libro analiza también la obra de Bergson, en algunos sentidos por lo menos, los datos inmediatos de la conciencia en relación con la temporalidad, con la existencia, con el espacio.
con el futuro, con el presente, con el pasado. En otra frase, también en la misma página, escribe el propio Eduardo Nicol: para la experiencia humana, el futuro tiene un carácter de necesidad indeterminada. Efectivamente, esta frase se explica de distintas maneras, pero el enfoque es muy claro. No podemos saber con total certeza, con total seguridad, cómo será el futuro. No lo podemos saber, cada sujeto, pero sí podemos intuir determinadas cuestiones, que tenemos una existencia finita, que acabará un día determinado, y que el tiempo que tenemos por delante pues va a ser diferente al que tenemos ya de pasado, aunque puede haber casos en que no. Una persona que llega a los 100 años y tenga 50, aproximadamente le queda el mismo trayecto temporal hasta su muerte, hasta su fin, podríamos decir. Pero en general el futuro también se puede entender desde el pasado, porque será parecido a lo que sucedió en el pasado, en cierto sentido al menos, o en ciertas modalidades de vida, o en ciertos modos de vida, para ser más precisos y exactos, y en ese sentido va a haber necesariamente una serie de situaciones nuevas que pueden ser, diríamos, un conjunto de situaciones que se modifican entre ellas, y también situaciones sucesivas y situaciones a la vez, diríamos, superpuestas. Eso también aparece en esta obra, que es la tesis doctoral, por otra parte, del propio Eduardo Nicol. También en otra de sus frases establece Nicol, o dice Nicol, lo siguiente: si lo que constituye el presente como tal es un hacer, parece que la acción será nuestro modo de ser esencial. Después sigue haciendo más matizaciones sobre esta frase, o bueno, más desarrollos con frases similares pero no iguales a esta, pero desde mi interpretación, lo que él quiere decir concretamente en este enunciado, en esta frase, es que pues efectivamente somos seres de acción. Ya lo decía también el propio Ortega y Gasset en su filosofía, diríamos, vitalista, raciovitalista, y de alguna manera también existencial, en cierto modo también. Y es que tenemos que elegir lo que queremos hacer, tenemos que optar. Eso también lo dice a lo largo del libro de la psicología de la situación vital el propio Eduardo Nicol. Y en ese sentido conviene insistir en esa cuestión, porque es central para entender el libro Psicología de las situaciones vitales, de Eduardo Nicol. En ese aspecto, pues podemos decir que somos seres que accionamos. Ahora, la palabra accionar es un término que se utiliza mucho en psicología por parte de muchos psicólogos, o de algunos al menos, y accionar es una parte fundamental de la vida. Tomar decisiones también es accionar, en cierto sentido, y luego llevar esas decisiones a la realidad, a la práctica, a través precisamente de acciones concretas y precisas y determinadas. Por tanto, diríamos que somos seres que accionamos, somos seres activos fundamentalmente. También el pensar es una actividad, el escribir es otra actividad, el hablar es otra actividad. Y todo eso tiene una serie de consecuencias, de efectos que influyen en nuestra propia vida. De hecho, como dicen actualmente los psicólogos, no solamente lo puede señalar Eduardo Nicol, sino también actualmente la psicología del siglo XXI, pues realmente las palabras son más importantes de lo que creemos muchas veces, porque influyen en conductas, influyen en actitudes que tomamos, influyen en decisiones políticas, etcétera, en decisiones de tipo social, en formas de vida, en formas de entender la vida, en proporcionar también ciertos sentidos a la propia existencia, etc. Por tanto, eso también hay que considerarlo de una manera precisa y profunda. Por otra parte, el mismo Eduardo Nicol insiste en estas cuestiones al decir en su libro: de hecho siempre estamos haciendo algo. Efectivamente, las personas que no hacen nada en un momento determinado aparentemente están, iba a decir haciendo nada, que parece que suena como un contrasentido o algo contradictorio, y en parte lo es, pero la distracción, el descansar, también es una actividad, de alguna manera, una actividad quizás menos intensa, que requiere menos energía, pero en el fondo siempre estamos activos, en un sentido amplio del término. Pero aquí a lo que se refiere el propio Eduardo Nicol es que tenemos que ser personas activas, porque de esa manera nos desarrollamos mejor, de una manera más extensa, más profunda, más intensa, que es lo que todos debemos buscar en la vida, en principio. Eso no significa renunciar a los placeres, renunciar a la comodidad, renunciar a la belleza, renunciar a la alegría o renunciar al descanso,
o renunciar a la felicidad, todo lo contrario. Por otra parte, también él señala en otra de sus frases que no hay previsión sin memoria, y esto es cierto, indudablemente. En este aspecto, pues efectivamente se pueden señalar muchas más cuestiones. Efectivamente, preveemos porque recordamos lo que ha pasado en años anteriores y entonces sabemos que realmente pues, lo que va a suceder en el futuro será hasta cierto punto parecido, por lo menos en la estructura del surgir, del aparecer, del existir, de lo que ha sucedido hasta ahora. Es verdad que el futuro puede ofrecer muchas cosas nuevas, muchas novedades, dinámicas nuevas también, pero diríamos que la experiencia pues es algo esencial en la vida y nos indica que lo que va a suceder en el futuro será, al menos en cierta forma, algo parecido a lo que ya sucedió. Por otra parte, también el mismo Eduardo Nicol insiste en que la acción temporaliza nuestra existencia, efectivamente. Y esto se puede interpretar de muchas maneras también, por supuesto. En muchos sentidos. No hace falta incidir pues, en la importancia, por ejemplo, de la hermenéutica adameriana, pero esta frase se puede interpretar de infinitas maneras. Aquí la voy a interpretar de algunas nada más, por cuestión de tiempo, pero podemos decir que cuantas más acciones hagamos o realicemos de una manera profunda, consecuente, pues eso implicará, a mi juicio, que tendremos una vida más intensa o mucho más intensa, más concentrada de alguna manera, o dicho de otra forma, que si realizamos numerosas acciones o acciones realmente muy profundas, aunque no sean tan numerosas, eso producirá que llevemos una vida, diríamos, con más duración, por lo menos duración subjetiva, no objetiva, porque el tiempo habrá sido el mismo. En ese aspecto, las personas que son muy activas viven más intensamente y aunque vivan los mismos años, lleguen por ejemplo pues a los 80, 82, 90 años, pues esos años son realmente más años en realidad si lo comparamos con lo que hacen muchas personas que viven de otra forma mucho menos activa o menos activa en general. Eso es difícil de medir o de cuantificar o de cualificar, pero bueno, en principio se puede entender de esta manera lo que quiero decir, creo. Por lo tanto, tampoco hay que caer en acciones excesivas o en excesivo número de acciones, porque eso también perjudica la calidad de vida, y en eso creo que estaría de acuerdo también el propio Eduardo Nicol, pero sí es verdad que, queramos o no, las acciones, diríamos, dan forma al tiempo de nuestra existencia. Esto sería quizás una forma de explicarlo más apropiada en el caso de la filosofía situacional, existencialista e historicista de Eduardo Nicol. En otra de sus frases del libro, pues también dice lo siguiente, o escribe lo siguiente el propio Eduardo Nicol: el yo, como sujeto psíquico, no existe sino en o ante o entre o con o frente a todas esas cosas, sucesos o personas. Efectivamente, aquí pues se está haciendo una serie de reflexiones en esta frase y en otras páginas también, en la que hay frases que van en este sentido aproximado, pues en que estamos afectados, queramos o no, por las demás personas, por las situaciones por las que atravesamos, a nivel social, en general a nivel existencial, y eso no podemos evitarlo. Por supuesto, tenemos nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de entender, de comprender, de interpretar las situaciones de una manera, pues diríamos, adecuada, pero aún así, efectivamente, aunque queramos aislarnos de lo social, somos seres sociales, y eso lo reitera continuamente a lo largo del libro el propio Eduardo Nicol, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta su existencialismo y también su metafísica de la expresión, etc. En otra de las frases escribe Eduardo Nicol: toda nueva situación en que estamos modifica la situación en que estábamos, o mejor dicho, la composición de ambas origina una nueva situación. Por lo tanto, pues también hay que decir que él lo remarca en su libro, en que podemos vivir situaciones superpuestas también, además de esto que acabo de mencionar.
Y eso también forma parte de la vida, de la existencia. No podemos sustraernos a ese tipo de situaciones superpuestas, nos guste o no nos guste, y en ese sentido tenemos que saber reaccionar positivamente, reaccionar pues inteligentemente y con prudencia, con cordura, con buen juicio a todo tipo de situaciones, aplicando, podemos decir, el sentido común, la inteligencia, la racionalidad, porque somos seres racionales, y eso también está en la dinámica del pensamiento de cualquier persona, y también desde una perspectiva existencialista como la que sostiene o la que afirma el propio Eduardo Nicol. Por otra parte, también dice lo siguiente en otra página del libro, el propio Nicol. Otro aspecto por el cual la filosofía de Bergson es llamada vitalista lo ofrece su teoría de la intelección. La intelección es el esfuerzo por comprender las cosas, pero a su vez ella consiste en una convergencia de intuiciones penetrantes. Así es, él fue un gran estudioso de la filosofía de Bergson, leyó sus obras, las analizó, las interpretó, las valoró, las comentó, etc. Y sirvieron también para nutrir su propio pensamiento independiente y original, de Bergson también, pero influido por él y por otros muchos filósofos. Y en efecto, yo estoy de acuerdo en que Bergson es un pensador vitalista. Podemos pensar en el elan vital, que también lo comenta el propio autor Eduardo Nicol en el libro, lo que supone la fuerza vital, la energía vital, el elan vital. Pero aunque la intelección es verdad que es un esfuerzo por comprender las cosas, algo en que están de acuerdo tanto Bergson como Eduardo Nicol, también es verdad que tiene una parte importante las intuiciones. El intuir, el ver directamente las cosas, el sentir directamente las cosas, influye también en la intelección, influye también en nuestra inteligencia. Y en ese sentido, pues es perfectamente entendible lo que comenta, lo que dice, lo que escribe el propio Eduardo Nicol. Muchas gracias a todos por su atención, y el que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.